La primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar y agradecer al señor doctor Carlos Larriati, rector de la Universidad de las Américas, al doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y al general Luis Hernández, que además de ser general de la República, ha hecho política, es generador de opinión. Para ellos les hemos planteado, octubre fue un ensayo revolucionario, un poco acercándonos, más bien dicho, tomando el planteamiento hecho por Cuatro Pelagatos y José Hernández. A la distancia uno dice, ¿qué pudo pasar? Y antes de iniciar este diálogo, agradeciéndoles su presencia, quisiera que escuchemos lo que decía a Jaime Vargas el año anterior, al inicio y en medio de los casi 14 días de confrontación en la capital y en varias ciudades del país, no solo fue Quito. Esto decía Jaime Vargas. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Este era el discurso central y lamentablemente, digo yo, ya en los acuerdos, cuando participaron organismos internacionales y todo eso, salió lo del tractorcito, ¿no es cierto? Y ahora en el monumento a Isabel la Católica, el señor Isa hace también otro ensayo. Pero este primer acercamiento de dar una lectura a un año de los hechos de octubre del 2019, señor doctor Carlos Larriategui, ¿se puede ensayar a decir que esto fue un movimiento revolucionario, que hay ahí un inicio de una forma nueva, o si no nueva, una aplicación de una estrategia para hacer política? Bienvenido, buenos días, Carlos. El micrófono, creo que Carlos. Perdón, sí, Ahí perdón, sí. perdón, Sí. esta tecnología es a veces traicionera. Decía, gracias a Francisco por esta entrevista y un saludo muy afectuoso para mis amigos Lucho Hernández y José Hernández. Al cabo de un año, todo indica que ya con una lectura mucho más reposada y mucho más reflexiva, todo indica que el movimiento de hace un año pues fue un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, el tema de los subsidios me parece que fue simplemente un pretexto, el chispazo que se necesitaba para hacer esta movilización. Es verdad que muchas de las personas que participaron en las movilizaciones fueron de alguna manera engañadas, en el sentido de que pues fueron reclutadas y fueron movilizadas por el tema del subsidio de la eliminación de los subsidios, pero en la dirigencia había una claridad absoluta en que esto debía ir hacia un golpe de Estado, y ahí también hay evidencias de que hubo una confluencia, una convergencia con el correísmo, ¿no? Hay acciones ahí concertadas, coordinadas, coincidentes, que pues hacen pensar que no hubo simplemente una manifestación espontánea donde concurrieron varias fuerzas y simplemente coincidieron. También demuestra
digamos, si se quiere, una completa paradoja vivió el país al quedar desguarnecido. Sobre todo después de las marchas de octubre, yo creo que jamás el movimiento indígena ha enfrentado una crisis de esta naturaleza. Hay una dirigencia cuestionada desde las bases. Por ejemplo, lo que vimos ayer, la manifestación de Leonardo Isas fue una manifestación paupérrima. Vemos que hay cuestionamientos para Vargas, lo que ha pasado alrededor de la candidatura de Yacu Pérez. Todo eso indica de la fuerte y profunda división que hay en el movimiento indígena. Y naturalmente es una división que parte del equivocado camino que ha seguido la dirigencia indígena. Y hay efectivamente facciones que son radicales. Sabemos que ISA defiende una posición de violencia, incluso de lucha armada, mientras que otros dirigentes pues tratan de seguir las líneas tradicionales del movimiento indígena. Me parece también que, digamos, luego de la crisis de octubre, el movimiento indígena debería pues hacer una reconsideración de toda su estrategia, ¿no? Porque lo que le permitió al movimiento indígena, la CONAIE, de alguna manera Pachacuti, que es su brazo político, construirse, robustecerse y tener realmente un espacio importante en la política nacional era, por un lado, líneas claras de reivindicación del movimiento, y por otro lado, a pesar a veces de posiciones un poquito más duras, la capacidad que tuvieron de dialogar. Yo mismo participé, recuerdo cuando fui parte del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, en diálogos. Entonces, los dirigentes indígenas evidentemente defendían con firmeza sus tesis, pero eran capaces de dialogar, eran capaces de extender la mano, eran capaces de llegar a consensos, mientras que el radicalismo de los dirigentes indígenas de ahora pues está llevando a una verdadera implosión al movimiento indígena. Entonces, yo creo que, digamos, las conclusiones son esas. Básicamente lo del año pasado fue una aventura política que pretendía tomar el poder por la fuerza, que hubo una alianza clara con el correísmo, al menos a nivel de dirigencia. No puedo decir lo mismo a nivel de ciertas bases, que lo que se quería básicamente es sembrar el terror en la población civil, para de alguna forma neutralizarla y poder dar este golpe de manera más adecuada. Entonces, y con eso terminaron de alguna manera destruyendo el movimiento indígena, y sobre todo alienando a ciertos grupos sociales que tradicionalmente habían apoyado las reivindicaciones indígenas. Hablo de sectores urbanos, clases medias, que normalmente miraron con simpatía algunas de las tesis y algunas de las reivindicaciones. Hoy esos grupos sociales, particularmente en Quito, no solo que ven con recelo, sino con hostilidad al movimiento indígena y a su dirigencia. Entonces, tardará mucho tiempo en que el movimiento, si hace las correcciones adecuadas, si sustituye esta dirigencia fanática y radical y violenta, pasará mucho tiempo hasta que pues el movimiento pueda recuperar su vigor, su camino y su fuerza como actor, un actor coherente de la política nacional. Este sería mi primer balance, Francisco. Gracias, Carlos. Al saludar al doctor José Hernández. José, este tema, y como lo plantea Carlos, uno dice, no sé si es que sale debilitado el movimiento. Algunos creen que se ha fortalecido por ese radicalismo, que el radicalismo es lo que les va a dar. Y claro, y llegan a plantear temas como el grupo de Mariátegui, que lo plantea, que claro, echan mano de un pensador de inicios del siglo pasado para rehabilitarlo, para confrontar de mayor forma. Como que estaban acostumbrados a una mayor confrontación, más allá de estos dirigentes que Carlos Larriategui recuerda, estaban en el diálogo, y un diálogo que podía abrirse a otras tesis. Y ponen un candado a los subsidios, porque ya habrán gobiernos que tengan temor entonces a tratarlos. Bienvenido, José, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días también al general Hernández y a Carlos y a la audiencia de Radio Democracia. Y gracias, Francisco, por la invitación. A ver, yo creo que aquí el tema está planteado, y en parte Carlos lo ha planteado,
yo haría un solo matiz. Yo no creo que esto sea un problema solo de unos dirigentes. Me parece que la CONAIE está confrontada a una nueva etapa que, por supuesto, está planteada por unos dirigentes, pero hay una etapa allí que incluye los nuevos jóvenes de la CONAIE, que incluye toda esta visión que ellos tienen de todos estos chicos que no están ya en sus comunas, pero que eventualmente está en las goteras de las ciudades. Y entonces allí hay, digamos, una sociología un poco diferente, y me parece que es sobre esos temas que son los tradicionales, es decir, pobreza, marginamiento en parte de esas comunidades. Sí, que también hay el tema del coletazo, del correísmo con el tema del bachillerato, etcétera, en todas esas comunidades. Pero a eso se le agregan estos nuevos elementos. Entonces, me parece que el tema de la CONAIE es que está planteándose allí una nueva etapa. ¿Y cuál es esa etapa? No es una etapa que se para en un golpe de Estado o que tiene por objetivo un golpe de Estado. Es una etapa en la cual sus dirigentes, está planteado en el libro del señor Issa, tienen una visión absolutamente de no respeto o no adhesión a la democracia formal. Y por eso hay el clivaje, la lucha que hay interna con Yacu Pérez, porque allí la visión no es tanto de si es más joven o es más viejo, sino de los mecanismos bajo los cuales ha hecho política el señor Yacu Pérez o la señora Tibán, que también está criticada y es criticada por ellos, que es la adhesión a unas formas de democracia que para ellos es una farsa, y la otra que es la toma del poder natural en la visión marxista-leninista, ahora pasada por este colador del mariateguismo, que es la única diferencia del marxismo-leninismo para la gente que nos escucha, es que los unos tenían la base en el proletario, es decir, en los trabajadores, y Mariátegui, pensando que estas regiones no tenían muchos proletarios, pero sí tenían muchos campesinos, pues lo que hizo fue cambiar y generar la base en el campesinado, en los indígenas. Entonces, me parece que allí hay un primer elemento que es totalmente diferente y que está confrontada, la disputa que está confrontada en este momento la CONAIE es entre las formas de adhesión o no y la política que para eso se requiere a unas formas de juego democrático y el desconocimiento absoluto de la democracia. Y entonces allí entran, por supuesto, los golpes de Estado, entra la violencia, entran todas estas formas que no descartaría tampoco formación de grupos guerrilleros, sea en la ciudad o sea en el campo. Entonces, allí hay una nueva etapa que me parece José, importante. Pero la participación, José, la participación de Yacu Pérez, que además estuvo en Cuenca, en Cuenca estuvo también en la toma de la asamblea, uno diría, entonces él adhiere, pero él termina siendo el candidato a la presidencia. Tú encuentras ahí que entonces esta democracia que está entonces en juego ahora y que estamos frente a un grupo que usa la democracia ¿para qué? ¿Para plantearnos otro modelo, otro proyecto? Sí, ahí hay una visión que es marxista-leninista, o sea, ahí hay una visión marxista-leninista, Francisco. Los marxistas-leninistas lo que han siempre pensado es que la democracia es buena para treparse en ella, usar sus mecanismos, coger el poder y no devolverlo. Es que no se devuelve, punto, no se devuelve, se quedan con él. Ese es el poder eterno. Eso lo usó, sin decirlo, el señor Correa, lo quisieron usar o lo están usando los kirchneristas, etcétera. Es decir, esa es la visión que ellos tienen. También puede haber de eso en el otro lado, pero eso ya tiene otra connotación ideológica. Entonces, ¿y por qué, Francisco, solo para la pregunta que hacías al comienzo? Esto es un ensayo revolucionario. Sí, a mi parecer sí es un ensayo revolucionario. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos piensan se fue planteado en octubre. Uso de la violencia, secuestro,
uso de la información, sea deformándola, sea convirtiéndola en propaganda. Esta visión del secuestro, de la ilegalidad, como formas absolutamente lícitas, donde no hay diferencia entre el delito y lo que es lícito y legal. Esta actitud de ir a quemar a quemarla o a no condenar ese acto, como fue el incendio de la Contraloría. Este hecho de atacar ambulancias, o sea, atacaron 48 ambulancias, ese dato está en el libro de María Paula Romo que presentó hace 2 días y de Amelia Rivadeneira. El hecho de atacar y quemar las UPCs, es decir, estas cosas que no se veían tradicionalmente. Los indígenas sí han bloqueado rutas, esto desde el 90, o sea, esto se conoce, bloquean la ruta, eso se sabe, pero no habían producido estos elementos y ni se habían dejado o no habían coparticipado o participado o coparticipado o dejado participar a grupos que usaron estrategias o tácticas de grupos de guerrilla urbano, es decir, la forma como atacaron a la policía. Entonces, en octubre hubo una forma de ensayar unos procesos a ver si llegaban al poder y ensayaron todas las formas de lucha y me parece que, Francisco, ahí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta y es que los grupos, los indígenas, no escatimaron ninguna forma de lucha, todas irregulares, la mayoría irregulares, para llegar a producir. ¿Qué querían producir? Esa es la otra pregunta. Al lado había, como hubo en el año 90 ante el gobierno del presidente Borja, ¿hubo alguna carta de reivindicaciones? O sea, ¿hubo alguna? El gobierno les propuso cosas, pero ellos no, ellos vinieron la dirigencia planteó lo de octubre meramente con una visión política, era tomarse el poder. Entonces, allí hay elementos que creo que son importantes para la reflexión y son importantes para el debate, porque creo que no hay que ser ajeno al destino de la CONAIE. A mí me parece que como demócratas debemos estar preocupados y lícitamente preocupados porque ellos hacen parte del país y han sido un grupo muy importante en la política, sobre todo desde los 90, y me parece que esa visión, ese aporte, esa crítica, esos elementos que desestabilizan el statu quo en aras de mayor equilibrio, en aras de mayor equidad, en aras de desarrollo del campo, etcétera, son necesarios y son a la indispensables, democracia. claro que sí. Y tenemos que ocuparnos de eso. Dejar que la CONAIE vaya hacia esas formas de lucha que básicamente están preconizando y que van a terminar, si esto sigue y si eso cuaja, van a terminar un poco como Sendero Luminoso en Perú. Me parece que es no solamente preocupante, sino que hay que advertirlo y hay que ocuparse de eso, porque hay que hacer ese debate con ellos. Y hay que tener, claro, hay que tener una propuesta para ese debate que planteas, José. Antes de ir a saludar al general Luis Hernández, yo quisiera, han estado observando además, mientras hablaba tanto Carlos como José, a través de Democracia TV, las filmaciones de lo que pasaron esos días. Pero una que es que vale la pena para que José nos ayude también digamos, para que Luis nos ayude en el debate, es esta posición frente a uno de los coroneles de la policía en la Casa de la Cultura y lo que decía también Jaime Vargas ese momento. ¿Qué les pasa, compañero, hermano, ecuatoriano? Ver morir a mi gente, eso me ha indignado y he convocado a nivel nacional. Vamos a radicalizar con mayor fuerza, compañeros. Y si tienen que denunciarme, y si tienen que matarme, que me maten. Únanse al pueblo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. ¡Únanse al pueblo!
En medio de manotazos, como podrán observar en la pantalla, en medio de manotazos en el pecho, un coronel de policía le invitaba a estas cosas. Fueron secuestrados oficiales y tropa, o sea, las Fuerzas Armadas fueron secuestradas. Actuaron quizá con equilibrio, no usaron las armas, pero hubo confrontación, hubo ataque, hubo humillación. Las Fuerzas Armadas que siempre tuvieron una relación con el sector campesino, Luis, ¿cómo deben prepararse para esto? Porque se han ubicado no menos de 7 grupos posiblemente que ya estarían actuando en lo que José y Carlos han coincidido, en lo que debe preocuparnos al resto de ciudadanos y a la democracia en sí. Luis, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Francisco, José Carlos, estimados amigos, un abrazo fraterno. Veo que están con muy buena salud, lo contrario de la salud de la democracia ecuatoriana. Realmente lo que pasó en octubre del año anterior fue una subversión planificada. Si recordamos bien que Patiño fue justamente a Cotopaxi, porque ahí está la parte dura del movimiento indígena. Es más, el movimiento indígena de Cotopaxi trata de siempre tener cierta autonomía de la CONAIE, cierta autonomía, porque ellos se vanaglorian que son realmente el brazo duro y el brazo combativo de la CONAIE. ¿Por qué no fue Patiño a incitar a que hay que tomarse las instituciones gubernamentales? Eso dijo, y me parece que está abierto un proceso contra él. Eso fue a decir en Cotopaxi, en Latacunga. No se fue a no se fue a Chimborazo, no se fue al Puyo. Entonces, ahí yo creo que empezó la semilla de este movimiento subversivo que se consolidó en el mes de octubre del año pasado. Si ustedes recuerdan, ya había dentro de la estrategia que ellos tenían, los modos de aplicar estrategia, fue la violencia. Es así que apenas cruzaron ellos el límite provincial entre Cotopaxi y Pichincha, atacaron y saquearon una fábrica me parece que fue Parmalat. Todo estaba justamente dentro de ese escenario. Entonces, yo creo que en realidad estamos con un problema más grande de lo que nosotros a lo mejor alcanzamos a verlo. Y yo creo que el Estado, lamentablemente, el Estado ecuatoriano, no termina de consolidarse de una forma decente para enfrentar un futuro que le permita una supervivencia que posibilite un Estado viable. Y eso lo podemos ver nosotros de muchos aspectos. Y yo creo que hemos construido un sistema democrático nosotros que no posibilita que los gobiernos sean fuertes políticamente. Ustedes ven y ustedes conocen mucho más en ese tema de la política. Ustedes ven que un gobierno en Europa no puede gobernar si no tiene mayoría. Entonces aquí la mayoría que se construye es a través de un toma y daca, que lo que hace es sacrificar al Estado. Y nosotros vemos que con este sistema de toma y daca, en 3, 4 meses de una debilidad de un gobierno, pueden destruir instituciones que son permanentes y necesarias para el país por las actuaciones que justamente la debilidad política les obliga a tomar ese tipo de actuaciones. Y ahí yo voy, por ejemplo, al hecho de que si es que este es un problema, este es un problema que está identificado ya por la mayoría de los analistas. Mi punto de vista es que es un problema que va a traernos muchos dolores de cabeza si no lo enfrentamos a tiempo. Es como todo, si nosotros no atendemos a la semilla de un problema. Todas las grandes insurgencias en el mundo empiezan con un periodo de gestación, luego pasan un periodo de ejecución y ya, esos desarrollos ya los conocemos. Pero parece que la política reacciona únicamente cuando el problema es mayor. Luis, pero Luis, ahí hay una pregunta que vale la pena hacerla a un general de la República. Nuestras Fuerzas Armadas terminaron minadas también y consiguiendo al interior adhesiones a esta forma de visualizar el futuro del Ecuador. Habrá que reorganizarlas, replantearnos. ¿Estarán estudiando este tema también las Fuerzas Armadas, Luis? Sin duda que están estudiando este tema, sin duda que están preparándose para un posible resurge de este tipo, porque esa es su actividad. O sea, ellos tienen que estar en condiciones de justamente
preservar la soberanía, por supuesto. Tienen que estar en condiciones de apoyar a la policía, como pasó en el mes de octubre, y obviamente apoyar sostener a la democracia en los términos que le permite y que le ordena la ley. Ahora, claramente las Fuerzas Armadas fueron... Se nos congeló la... Sí. Los casos, y ahí no ha habido ninguna... Entonces, en la sociedad, yo conversaba con una persona que conoce de leyes, por supuesto, y él me decía, bueno, un secuestro es 8 años y prescribe a los 8 años, entonces tenemos 8 años para estos dirigentes que secuestraron a policías y a militares, realmente hacerles que les caiga el peso a la ley o que se les inicie un proceso. Pero ¿quién va a tomar esa decisión? Lo que pasa es que la debilidad política también ha creado decisiones de muy corto plazo. Las decisiones políticas para que un Estado sobreviva tienen que tener cierta coherencia y tienen que permitir cierto mediano plazo para que puedan tener los efectos. Entonces, por ejemplo, este momento nosotros tenemos dirigentes de la CONAIE, dirigentes que secuestraron policías, que secuestraron periodistas, que cometieron actos que claramente fueron obvios ante toda la sociedad. Y sin embargo, no ha habido una acción de oficio. No ha habido una acción de oficio de los organismos responsables para que esta gente pueda iniciarse un proceso. Esa es una debilidad. Y es una debilidad que más tarde va a tener consecuencias muy graves. Lo triste es que ante un hecho que claramente atenta a todo el Estado ecuatoriano, no encontró apoyo en instituciones como la Asamblea Nacional. Eso demuestra, con excepciones por supuesto, la responsabilidad con que se maneja el futuro del Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que un Estado, porque no era el gobierno, contra las cuerdas, una sociedad amenazada, en muchos sectores aterrada, no tenga un apoyo, aunque sea simbólico, de una institución en donde está representado todo el segmento de la sociedad ecuatoriana, como es la Asamblea Nacional? Entonces, esto quiere decir que el Estado ecuatoriano, los instrumentos que tiene para ejercer el poder y que son legítimos, no son apoyados por el resto de los poderes del Estado. Y vemos que ahí queda un gobierno solo, cuando en este tema es una acción de todos los organismos del Estado. Les pongo un ejemplo. En el 2011 hubo una de las mayores situaciones de tumulto y de saqueos en la Gran Bretaña. En el 2011, no sé si recuerdan. Hubo un asunto racial en un barrio de Londres y se extendieron las manifestaciones y los saqueos por todo Inglaterra, Manchester, Liverpool, etc. 286 policías, 200 policías fueron heridos, hubo 5 muertos, pero se capturó a 3,000 manifestantes, a 3,000 manifestantes. Se les procesó a todos, nadie dejó de ser procesado. Unos salieron libres, unos 5 días, un mes, y el que más tiempo fue sancionado fue 5 años. Entonces, es así como tiene que actuar un Estado. Y a eso hay que apoyar, de lo contrario, no tenemos un Estado viable. Otro ejemplo, hubo en Hamburgo, creo me parece 2 años después, algo parecido. No se pudo identificar a los manifestantes claramente, pero la policía se centró todo su accionar en los siguientes meses a buscarles a las personas responsables. A todos les capturaron. Entonces, obviamente, si es que estas personas que participan en esos actos subversivos saben que hay impunidad, entonces van a seguir actuando. ¿Cómo puede ser que un Estado se quede con los brazos cruzados y esté esperando que le den y que enseñe la otra mejilla para que le sigan dando en la otra mejilla? Hay que entender que cuando las Fuerzas Armadas y la policía actúan, no están actuando por supervivencia de ellos, están protegiendo al resto de la sociedad. Eso hay que tratar de sacar a muchas personas. Esa parte es justamente, Luis, la que le quiero plantear a Carlos Larriategui. Luis, quiero plantearle a Carlos Larriategui justo esta parte. La debilidad de la democracia contiene también este discurso de defensa de los derechos humanos
y se discute esto del uso progresivo de la fuerza desde el Estado y desde la experiencia, Carlos, de haber estado en gobiernos, como que el atraparse con este tema de derechos humanos inmoviliza también lo que Luis reclama y dice: el Estado tiene que funcionar, tiene que cumplir el rol para que él fue creado. Y entonces esta debilidad democrática termina siendo chantajeada por aquellos que no quieren la democracia, Carlos. Carlos, el micrófono nuevamente. Sí, perdón. Ahí sí, gracias. Decía que antes de entrar en esta interesante pregunta, Francisco, quería solamente hacer una extensión de las valiosas reflexiones de Luis Hernández, ¿no? Y yo quería señalar que también una de las conclusiones de los paros de octubre es también que los servicios de información y de inteligencia del Estado fracasaron y fracasaron rotundamente. Nadie esperaba una manifestación de esta naturaleza. Bueno, evidentemente los ciudadanos de Quito no. Los ciudadanos de Quito imaginaron que se trataba de una más de las tantas movilizaciones que desde los 90 ha hecho el movimiento indígena. Tenían más o menos un libreto claro y pues nosotros pensamos en octubre que eso se iba a repetir y se iba a reeditar. Yo creo que también, bueno, agarró de sorpresa todo esto a los organismos de inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía, y esto sí es altamente preocupante, ¿no? Y demuestra que tal vez perdieron de vista, quizá de forma deliberada, yo diría yo, en la época del correísmo, ¿no? Ahí también yo me permito lanzar una hipótesis en el sentido de que todo este movimiento quizás surge a raíz de todo este intento de Correa de organizar sus células revolucionarias, ¿no es cierto?, a cargo de Patiño, quizá con todo este intento de la estructuración de estas células, pues se motivó hasta, yo qué sé, se facilitó la organización de estos grupos, de estas células, de estas milicias del interior del movimiento indígena, ya con esta dirección de ISA y otros dirigentes hacia la toma violenta del poder y hacia la aplicación, como decía José, del marxismo-leninismo mezclada con el indigenismo, que es la síntesis mariateguista. Entonces, yo creo que ese también es un tema que estoy seguro que es parte del balance y de la lectura que tendrán que hacer los órganos estatales, pero sin duda que tenemos serios problemas de inteligencia, porque si esto se hubiera advertido a tiempo, pues hubiéramos estado preparados, ¿no?, como sociedad para enfrentar esta amenaza, que además yo creo que puede reeditarse. Creo que ha perdido mucho de todas maneras ISA, ¿no? Muchas bases se sienten engañadas, pero yo creo también, por otro lado, que hay células que están ahí activas y vivas, ¿no? Y esas células activas y vivas son las que pueden representar un peligroso futuro para el Ecuador. Y efectivamente esto puede convertirse rápidamente en un movimiento subversivo, ya con una organización paramilitar, una organización eventualmente guerrillera. Y si es que no se actúa a tiempo, pues el Ecuador podría estar enfrentando una seria amenaza. Miremos lo que pasó en países, ¿no?, como Perú, Colombia, obviamente es otro fenómeno, pero igual es la amenaza de estos grupos armados que realmente paralizan a las sociedades, las condenan realmente al terror e impiden su desarrollo. Entonces, esto es algo que debe tomar en cuenta el Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas. Creo que hoy por hoy la mayor amenaza que tenemos como país precisamente son estas fuerzas, y estas fuerzas potencialmente irregulares que podrían estar poniendo en peligro la institucionalidad del Ecuador. Entonces, efectivamente no es algo que pueda ser pasado por alto o algo que pueda ser simplemente visto como una anécdota ya del pasado. Esto es un fenómeno político que está vivo, que está avanzando y que los gobernantes tienen la obligación de enfrentar con información, con inteligencia. Me refiero a inteligencia militar, inteligencia policial, para naturalmente neutralizar esta potencial. Pero Carlos, grave. Si ni siquiera hemos juzgado a los que actuaron, perdón Carlos la interrupción, pero si ni siquiera hemos podido juzgar a los que actuaron en octubre, hay ese recelo y ese temor, como dice Luis y José, o sea, este chantaje a la democracia, o sea, ¿quién se atreve a juzgarlos?
están ahí, están retándole al país y le están retando a los demócratas en general. No creen en la democracia. ¿Cómo actuar? Sí, efectivamente son enemigos de la democracia, no creen en este tipo de democracia representativa, pues son movimientos que aspiran a saltar el poder y establecer una dictadura, si se quiere, campesina, pero de corte marxista-leninista, como decía José. Entonces, hay que actuar con todo el peso de la ley y realmente esto jamás ha sucedido, ¿no? Y desde las autoridades siempre ha habido este tema, este complejo de culpa, ¿no? En el sentido de que pues son grupos preteridos, son grupos que han estado abandonados. Vimos lo que pasó, por ejemplo, digamos, en el año 2000. Hubo claramente un golpe de Estado, claro que en ese momento fue distinto porque los altos mandos militares utilizaron a los indígenas como mascarón de proa, cuando en realidad lo del año 2000 fue un golpe de Estado militar. Pero de todas maneras ahí hubo responsables y jamás fueron sancionados, jamás fueron castigados, y así a lo largo de todos estos años. Entonces es hora ya de realmente decir, oye, aquí queremos que haya imperio de la ley, o simplemente seguimos ignorando a este grupo con todos sus excesos. Hay cosas como, por ejemplo, las aberraciones de la justicia indígena que sobrepasan no solamente los marcos de la ley, sino los marcos de los derechos humanos y de una convivencia civilizada. Y sin embargo, quedan todos impunes. Entonces, es hora también de replantearse esto, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, este grupo, y sobre todo este grupo de dirigentes, siempre actúan al margen de la ley sin consecuencias? Y ahí lo que dice Luis Hernández, en la medida en que esto siga así, pues se sigue profundizando el problema porque se sienten absolutamente impunes, libres de toda culpa, y no responden por sus actos. Entonces los actos serán cada vez más radicales y más violentos. Entonces es hora de que el Estado ya asuma desde todas sus instituciones, ¿no? Tanto del lado de la justicia, tanto del lado de la defensa de la institucionalidad, asuma pues la protección de la democracia en el Ecuador. De lo contrario, esto se va a ir deteriorando velozmente, sobre todo en estos momentos que hay serios problemas económicos, sociales, sí, claro. Y pues la amenaza puede ser muy grande para la subsistencia del Estado ecuatoriano. José, planteado así el tema, la pobreza es el mayor caldo de cultivo para este planteamiento violento. Y claro, uno dice, están trabajando en esta especie de hoja de ruta. Y la pandemia va a ayudar porque ha empobrecido más, el empleo ha caído, la informalidad es la base del Ecuador, en unos casos solo del trabajo, en otros incluso de empresas informales que hacen su caldo de cultivo en el momento, una sociedad en donde la educación peor con la pandemia va a ser casi inaccesible para muchos y más aún en el sector campesino. ¿Cómo plantearnos entonces, José, una respuesta política pero también social? Vemos el discurso de ayer en el monumento a Isabel la Católica, solo les lanzamos pintura, golpean a los policías y ya dirán que somos subversivos. Y hay un discurso ahí, también se va a usar el tema y claro, he escuchado a catedráticos decir, tienen derecho, son 500 años para reivindicarse. Todas estas cosas, ¿cómo las planteamos políticamente, José? A ver, Francisco, yo creo que la primera respuesta es que la pobreza hay que atacarla, pero la pobreza no puede ser un pretexto para la violencia. No puede ser, porque si no estaría el mundo convulsionado de conflictos, todos legales y todos legítimos, y habría una violencia extrema en el mundo, porque hay muchos pobres en el mundo. Yo creo que el primer elemento es que sí, la pobreza hay que combatirla, es una tarea para todos los demócratas, pero no puede ser absolutamente un pretexto para la violencia. El segundo punto es que evidentemente, aquí hay un tema, Carlos lo dijo, y esto está estudiado desde que Rangel hizo un libro en Venezuela que se llamaba sobre el buen revolucionario, ¿no es cierto? Que era esta especie de sentimiento de culpa que tenemos o que tienen los mestizos y los europeos y mucha gente con las comunidades indígenas. Es decir,
como son indígenas, entonces todo está permitido. Bueno, allí hay mucho lirismo y allí hay mucha farsa también. Me parece que eso es un falso complejo porque a la postre somos países con pobres que hay que atacar, repito, pero no somos países mestizos. Eso de la buena raza, a la cual está permitida supuestamente, yo no sé qué larguezas desde el punto de vista de la democracia y de la ley, me parece que eso es absolutamente una falacia. Y el tercer punto, a mí me parece que si bien el tema de los indígenas está planteado, y es un problema, creo que lo hemos planteado todos, Luis lo ha hecho con especial atención a la responsabilidad institucional, nos tocaría mirar dónde poner el acento. Y si bien el acento está puesto sobre los indígenas y sus dirigentes, yo daría una vuelta también a la tortilla. Yo pienso que el acento hay que ponerlo en los demócratas. O sea, a ver, estos demócratas, ¿qué defienden? ¿Creen en algo los demócratas? ¿Defienden algo? ¿Creen en las instituciones? ¿Creen? Y si creen, ¿cómo las defienden? O sea, yo estoy perplejo de ver que un año después, la única que ha hecho un balance fáctico, no tanto político y no global, es María Paula Romo en el libro que presentó hace 2 días. Pero a ver, ¿cuál es el balance acá de la sociedad política? ¿Dónde está ese balance? ¿Dónde está el balance de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el balance de la justicia? A ver, las Fuerzas Armadas tienen que darle al país explicaciones. ¿Dónde están? Es muy sencillo decir no hay una ley nacional. ¿Qué han hecho para que haya las leyes que están en la Asamblea durmiendo? Y eso es una responsabilidad de los asambleístas que no han puesto esas leyes, si es que les hacen falta todavía más leyes para que puedan hacer cumplir la ley. Pero esperar a que haya estos eventos para decir estamos maniatados porque no hay legislación, bueno, entonces ¿para qué están ahí los militares? Y no estoy pretendiendo decir con esto que tengan que salir a echar bala, pues, o sea, pero tienen una responsabilidad disuasiva, tienen elementos para cuidar el orden público, hacen parte de la estructura del orden público en el país. Sí, bueno, lo están cumpliendo, lo cumplieron en octubre pasado, la respuesta es no. ¿Dónde está la explicación de esos militares? ¿Hay una explicación al país? No hay. ¿Hay responsabilidades de ellos? Claro que sí. No pueden salir a decir que es que no podían echar bala. Nadie quería que echaran bala, pero aquí el dilema es echar bala o no hacer nada. El dilema es echar bala o dejar que humillen a su gente, como ocurrió. Bueno, ahí hay un debate que debemos tener con los militares. Bueno, la sociedad militar es una sociedad un poco cerrada, pero a ver, tienen responsables. Hay un ministro y hay responsables, hay un alto mando. Ellos tienen que dar cuentas al país. No las veo. No, un año después no hay cuentas. ¿La Asamblea dio cuentas al país? No. ¿Han pasado las leyes? No. ¿Hay algún tipo de mecanismo que se requiere para que ellos hagan parte y den una explicación al margen de venir a contarnos que durante los 11 días no hicieron nada, ni siquiera sesionaron, no estuvieron, fueron los grandes ausentes de las jornadas aciagas que vivió el país en octubre? Claro. Bueno, esos políticos no le han dado respuesta al país. Y por último, la justicia. Entonces, a mí me parece, Francisco, que aquí hay un debate que está atrasado. Y el debate, lo reitero, es también con los indígenas y es con sus dirigentes. Pero no, yo creo que no hay que equivocarse. El debate tiene que ser, en este momento, entre las élites, entre la gente y las élites. Estoy diciendo, las élites son todos aquellos que tienen alguna responsabilidad. Los sindicatos son élites, los profesores son élites, todas las personas que tienen alguna conciencia de la esfera pública son élites. No estoy diciendo élites para decir los gremios y las grandes corporaciones, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente que se duele del país, que se conduele del país. Esa gente que es algo consciente y que tiene capacidad de influencia, esas son élites. Bien. Perdón, José, antes de avanzar en ese, José,
Perdón, antes de avanzar en ese tema, porque en la última ronda yo sí quisiera que hagan unas propuestas para esta, pero entonces a Luis Hernández le plantearía, las Fuerzas Armadas perdieron esa estructura organizativa, fueron debilitadas deliberadamente, no tienen inteligencia militar, les pusieron encima a una estructura. El gobierno del expresidente Correa trabajó mucho, Patiño en el Ministerio de Defensa, la señora Espinosa que invitaba a las propias Fuerzas Armadas a tomar parte política. Hay, Luis, un planteamiento como el que ya comenzaba a hacer José, de que las Fuerzas Armadas tengan un rol, y a veces, claro, ahí viene la preocupación, que no vayan a tener un rol político, ¿no? Que eso de los vigilantes de la democracia sean los que creen que deben hacer cumplir lo que ellos creen, Luis. El micrófono, Luis. Creo que se nos congeló la imagen, no sé si se perdió el contacto con el general Hernández. Mientras tanto, entonces, a Carlos, para luego pedirle a Luis que podamos, Carlos, ensayar lo que ya comenzaba a ensayar José, ensayar una propuesta ahora que estamos en campaña electoral. Ah, está ya Luis. Sí, algo está con la... Sí, por favor. Yo creo que una buena parte de las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años de Correa le hicieron calle de honor a la Revolución Ciudadana. ¿Y cuál era esta calle, hacia dónde conducía? A lo que había dicho antes José, un proyecto marxista-leninista que permita que el poder se extienda menos de unos 30 años más, porque el plan era que el presidente Moreno continúe con el proceso, luego venía Correa, no había el impedimento de reelección indefinida y el asunto continuaba, pero eso se interrumpió. Todo ese proceso de calle de honor de las Fuerzas Armadas, de algunos a la Revolución Ciudadana, tuvo repercusiones muy fuertes. 10 años es la mitad de una generación militar, si consideramos que una generación es 20 años. Entonces, eso políticamente no ha sido digerido dentro de los debates que tienen que existir en democracia y que insiste, y con mucha razón, José. Para eso es la democracia, para debatir y sacar conclusiones. Si es que una democracia no está para entregar soluciones, para atender los problemas, entonces, ¿para qué está? Solamente para el membrete, solamente para tener 26 candidatos. Y eso nos está pasando una factura que vamos los ecuatorianos a arrepentirnos más temprano que tarde. Por ejemplo, tomo lo que pasó en el 2011, todo lo que pasó, las demostraciones, los incendios en Londres, en el resto de ciudades, se debatió en el Parlamento, se adecuó las leyes, se vio dónde estaban los problemas. Entonces funcionan las instituciones pensando en país y pensando en serio en el país. Yo a ratos me pregunto, en estas instituciones, ¿quién piensa en el país de mañana? Las circunstancias hacen que piensen únicamente en los intereses que les permita la supervivencia o política, o personal, o económica, o de mafia. Eso es a lo que se ha reducido el poder en muchos aspectos en el Ecuador. Entonces, yo digo, la factura puede ser alta. Las Fuerzas Armadas, por supuesto. En una democracia las Fuerzas Armadas tienen que ya tener un informe. Seguramente hay. Ojalá, yo creo que debe de haber un informe de las consecuencias y de cuáles son las recomendaciones y las conclusiones. Eso es algo que se lo hace siempre una Fuerza Armada. ¿Dónde está? Y si está, ¿por qué no lo conoce la Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea? ¿Por qué no puede ser pública? ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos una gran injerencia en las organizaciones indígenas, tanto de la sierra y mucho más en la selva, de las fundaciones internacionales. ¿Por qué esas fundaciones internacionales que trabajan con organizaciones indígenas, especialmente en zonas de frontera, por qué no tienen visto bueno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ver qué hacen? ¿Por qué no rinden cuentas de eso? Y esto pasa solamente en nuestros países débiles. ¿Qué fundación ecuatoriana va a averiguar cómo está la situación de los indígenas en un país
como los Estados Unidos, pongamos por ejemplo, o como Canadá. Entonces ahí tenemos grandes afectaciones nosotros a nuestra soberanía y incidencias desde el exterior. Ustedes ven que estamos hablando, inclusive se habla de una revolución iberoamericana. Entonces, ¿dónde están los organismos de inteligencia? ¿Dónde está el Estado para proteger a todos los ecuatorianos? Entonces, yo sí creo que el debate no se ha hecho para nada y no se ha sacado unas conclusiones. En verdad hay unos libros, pero son iniciativas individuales. ¿Y qué es lo que ha dicho el Estado? ¿Qué conclusiones hay del Estado como tal? ¿Cuáles son los responsables? ¿Cuáles son las estrategias para evitar esto en el futuro? Y suscribo ahí lo que, o sea, la pobreza. Sí, en verdad es la pobreza. Yo les pongo un ejemplo. Yo trabajo en el sector del Cuyabeno. En el Cuyabeno existen 80 familias que trabajan exclusivamente en el turismo y se dedican a dar ciertos guías, los que son bilingües, a dar transporte fluvial. 80 familias tienen un ingreso mensual de $1 millón. $1 millón cada año. Entonces, todas estas situaciones lo que nos lleva a pensar es que estos grupos se aprovechan, obviamente, de la pobreza que existe en sus comunidades para lograr un poder político que saben que en el juego democrático les va a ser muy difícil llegar. Yo les quiero plantear... y saben que con el juego democrático no van a... Entonces van a esto, ¿no? Luis, les quiero plantear por el tiempo, y yo espero que podamos juntarnos nuevamente para tratar y ampliar el debate, ojalá con otros dirigentes indígenas y ustedes, para reflexionar en público qué es lo que nos hace falta y hemos visto de este diálogo con ustedes. Plantear en corto tiempo a los tres que nos digan por dónde debe ir y qué plantear a los candidatos a la presidencia, que ya se inicia la campaña y que deberán tomar en cuenta este tema que parece está ahí como vergonzante, no los queremos tratar. Carlos. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que el tema indígena es un tema muy importante que el Estado debe asumir como parte de sus políticas centrales, ¿no? Y en realidad eso se ha intentado a lo largo de estos años, pero no se ha concretado ni materializado. Entonces son solamente los gobiernos han actuado con reacciones tácticas, pequeñas concesiones, obras por aquí, obras por allá, pero no realmente como un tema de política de Estado, porque yo creo que la solución a esto es precisamente enfrentar el problema indígena como política de Estado. Es un problema social que arrastra el país y que debe ser resuelto, y de esta manera aislar a todas estas dirigencias fanáticas que justamente están lucrando de esa situación de si se quiere, de abandono, de olvido por parte del Estado. Entonces yo creo que el gobierno, y más que el gobierno, el Estado, desde todas sus instituciones, incluyendo pues otros organismos como las Fuerzas Armadas y demás, deberían asumir, como se quiso hacer al inicio del movimiento indígena en los 90, el tema indígena como un tema de política de Estado. De esta manera yo creo que se pueden aislar a estos dirigentes radicales. Ellos simplemente tienen como caldo de cultivo precisamente lo que ya se ha señalado acá, el tema del olvido, la pobreza, la falta de políticas que impulsen el desarrollo de todos estos sectores, ¿no? Evidentemente también quisiera añadir un comentario. Es claro que las Fuerzas Armadas durante estos años de Correa fueron profundamente debilitadas. Ahí vimos como varios ministros de defensa trataron de, al igual que en Venezuela, tratar de cooptar la estructura militar. Ahí fue Javier Ponce, que era un enemigo declarado de los militares. Ahí fue Patiño, que pues era realmente un estratega que quería someter a estas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a los designios de Correa. Y de alguna manera las Fuerzas Armadas resistieron. Su independencia y profesionalización les impidieron realmente formar parte del correísmo, a diferencia de Venezuela, pero eso no quiere decir que no hayan quedado seriamente lastimados, sus sistemas posiblemente de inteligencia debilitados o anulados. Entonces esa es otra tarea también importante que se debe asumir, porque esto ya va, digamos, como un tema de seguridad del Estado. Entonces yo plantearía esas dos tesis. El problema es mucho más amplio, por supuesto, pero dada la limitación de tiempo de esta entrevista, pues me limito a hablar de esas dos derivas, de esas dos aristas que son muy importantes para enfrentar este problema.
José, desde el punto de vista del análisis de la información, ¿cómo enfrentar? ¿Qué hacer para que este proceso electoral incluya al debate, como lo han hecho ustedes, con severidad, pero también con una visión de país, José? Francisco, primero me parece que adhiero a la posición de Carlos de generar una política de Estado. Los Pelagatos habíamos propuesto en algún rato dado generar una suerte de plan Marshall para los pobres del país. Y me parece que eso implica muchas cosas, pero un plan Marshall, es decir, un pequeño plan Marshall, y eso significa algunas cosas. La segunda cosa que quería decir hace parte no de una propuesta, y voy a pasar muy rápido, pero yo diría tres palabras que están un poco describiendo el país y las élites. Hay absoluta desidia, hay apatía y hay anomia institucional. Y eso, Francisco, está traducido en los 17 binomios, que no sabemos cuántos van a quedar, por ahora todavía hay 17, lo cual es una falacia absolutamente, una entelequia para este pobre país, tener 17 candidatos. ¿Qué les decimos? Que se retiren 15, o sea, ¿qué les podríamos decir? Que se retiren la mayoría, o sea, porque no tengo ninguna expectativa que gente que se fue a la arena política para obtener el 1% de votos esté pensando en la institucionalidad del país, que eso es lo que tenemos que pensar. Tercera respuesta, Francisco, o la primera respuesta que tú planteabas, el tema de la comunicación. A mí me parece que ahí hay todavía la prensa en Ecuador, es víctima todavía del correísmo. Nos quedó, pero en el ADN, el señor metió en el ADN periodístico que hacer periodismo es sumar cero. Es decir, y que hacer periodismo es ir a recoger versiones. Versiones. Entonces, uno dice que ahorita son las 8:47, otro dice que ahorita no son las 8:47, sino las 9:15, y cuando mucho podríamos decir que promediando, vamos a poner que son las 9. Eso es el correísmo, es decir, el correísmo llevó a la prensa a una total, a anularla como un ente de cambio en el país. Y sí, la prensa tiene que ser un ente de cambio en el país. Recordemos que en el año 75 en España, el diario El País se dio por tarea ayudar a los españoles a mirar qué país querían, cómo se iban a insertar en Europa, cómo iban a recuperar todos estos años de la dictadura de Franco, cómo iban a modernizar el país. Eso se dio como por tarea el diario El País. Bien, ¿cuál es la tarea de la prensa hoy en Ecuador? Es seguir recogiendo versiones, es tener periodistas que dicen que la opinión, por Dios, la opinión, no opinemos, vayamos a recoger versiones. Eso es el gran periodismo que tenemos este rato en el país. A mí me parece que ahí hay una prensa que si no se activa, Francisco, tengo una gran preocupación por lo que haya. ¿Quién va a decir quién va a decir a estos 17 candidatos lo que nos toca decirles? O sea, de esos, ¿cuántos son presidenciables? Habría que decirles cuántos son presidenciables, es decir, que pueden legítimamente aspirar porque tienen la trayectoria, el volumen político para ser presidenciables. La mayoría no la tienen. Bueno, no les vamos a decir qué vamos a hacer, a ir a correr detrás de los 17. Eso es el trabajo, con el debido respeto, bastante ingenuo, por no decir tonto. Eso es un trabajo tonto. Bien, entonces me parece que la prensa en el país, si queremos un cambio, esta falta de institucionalidad de la cual habló Luis, esta preocupación de lo que le va a pasar al país, requiere una prensa que sea una prensa activa, una prensa que proyecte, que realmente debata de los temas institucionales. Y yo creo que José, creo que esa va a ser una tarea, y creo que sí se recoge ese guante, diríamos ahí, porque el rol de la prensa tiene que ser el que por lo general solía ser, de no temer a hacer la piedra en el zapato de todos aquellos que ejercen el poder, no solo a través de un Estado que, de lo que ustedes han descrito, parece un Estado fallido, pero que sí tenga un rol de debatir del pensamiento. Una nueva política de ideas tiene que volver al Ecuador, y eso tiene que ser promovido. Yo estoy de acuerdo, como dice José. Luis, para concluir, entonces, aquí hay un Estado fallido que nos toca reconstruirlo.
Sí, yo tengo dos. O sea, la visión optimista es que la opción optimista es que los estados son como seres vivos, los imperios desaparecen, no se diga un estado. Entonces, viendo el punto de vista optimista, el Ecuador es un estado que está en una agonía permanente. Pero depende de los gobiernos y la agonía se alarga. Y a veces alguna mejoría. Y la pesimista es que es un estado que está en una agonía permanente y viene cada gobierno que le acelera la agonía, ¿no? Yo creo que hay que hacerse la pregunta ¿a quién le duele el Ecuador? Yo creo que el movimiento indígena, con excepciones, tratan de consolidar una autonomía que desafíe al Estado Nacional. Justicia indígena, autodeterminación, territorios donde no entran las Fuerzas Armadas. En la Constitución está que en los territorios indígenas tiene que limitarse la acción de las Fuerzas Armadas. Hay territorios indígenas que limitan con la frontera. Nada de eso se ha atendido porque ¿a quién le duele el Ecuador? Van a estar siempre con esto de la amenaza del uso de la fuerza. Y lo que es más, el escenario futuro va a tener un conspirador permanente que está en el exterior. Buscar cómo encontrar la adecuada, el adecuado caos en el Ecuador para volver, porque democráticamente no va a poder, pero sí va a poder volver cuando haya una revolución que bote al traste todo lo poco que tenemos de institucionalidad. Yo les quiero agradecer, han estado con nosotros el doctor José Hernández, el doctor Carlos Larriategui y el general Luis Hernández. A los tres nos queda pendiente un montón de temas. Creo que hay que comprometerles, así como José nos lanza el guante a la prensa, él mismo se lanza el guante, diría yo, y hace esfuerzos porque suceda. Creo que hay que pedirles a ustedes que se reflexione públicamente y los medios estamos obligados a construir esto. Está ya con nosotros el señor vicepresidente Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea. Les quiero agradecer a ustedes tres por acompañarnos en estas reflexiones. Un gusto saludarles, muchas gracias. Han estado con nosotros el doctor José Hernández de Cuatro Pelagatos, el doctor Carlos Larriategui, rector de la UDLA, y el señor general Luis Hernández. Estamos iniciando un contacto ya con el señor vicepresidente de la Asamblea, el arquitecto Patricio Donoso. Con él queremos tratar el tema del juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, los procesos de juicio político también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En todo caso, este diálogo que tiene que ver con la actuación de la Asamblea en estos últimos momentos, podríamos decir, no puede llevarnos a... pero parece que no teníamos el contacto ya. El día de ayer fue tratado el juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Se ha conseguido la destitución. Entonces uno deberá ver la respuesta que tengan lo que queda del Consejo de Participación Ciudadana. En un corte volvemos enseguida. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento.